Muy buenas tardes a todos los oyentes. Soy Ana Belén Jiménez. Estamos en el programa Conectando Conciencia de Radio Ciutat Vella, 100.5 FM. Hoy tengo el placer de tener aquí a Patricia Bordó. Ella tiene 30 años, se dedica al coaching evolutivo y es culturista profesional. Además es estudiante de astrología y amante de la metafísica. Buenas, Patricia, ¿qué tal? Hola, Anabel. Bueno, ante todo, dar las gracias a ti y a todo el equipo de Radio Ciutat Vella por esta oportunidad de compartir y por este espacio de conciencia para todos nosotros. Gracias a ti por venir. Patricia, ¿qué significa para ti el coaching evolutivo? Explícanos. Vale, una buena pregunta. Yo te voy a explicarte lo que yo hago. Al final, lo que yo hago es impulsar al ser humano hacia la creación de un camino propio de autogestión y reconocimiento para vivir una vida con presencia y conciencia. Yo entiendo la evolución como un proceso de transformación con la finalidad de conseguir irnos desprogramando y liberando de basura mental, creencias limitantes y programas obsoletos. El propósito del coaching, a nivel transpersonal al menos, es ayudar a que la gente reconozca cuando su canal está abierto, cuando está cerrado y cuando necesite cómo puede hacer para reabrirlo de nuevo. Entonces al final lo resumí en coaching evolutivo porque al final buscamos una evolución hacia algo mayor. Qué interesante suena, pero ¿cómo llegaste a esta versión actual? Evolucionando. Nunca mejor dicho. Haciendo varios cambios de paradigmas, ¿no? Que al final son teorías, haciéndome buenas preguntas. Digamos que fui ampliando mi mapa y entendí que el mapa no es el territorio, ¿no? Gran punto del coaching, y que las grandes conquistas siempre son fuera del mapa o la zona de confort. Entonces al final quien cambia de conciencia cambia su destino, y cuando uno cambia su manera de pensar, cambia la manera de organizar sus días, cambia la forma de dar atención y por ende cambia su vida. Yo te puedo dar 4 ejemplos de los momentos más impactantes de mi vida que sí que he resumido, porque obviamente una vez estás en este plano de conciencia, por así decirlo, toda situación es un aprendizaje o un cambio de conciencia, ¿no? Pero siempre hay unos que te marcan de una manera u otra. Mi primer cambio de paradigma más bestia fue a los 16 años, cuando fui estudiante de intercambio con el Rotary Club en Estados Unidos, principalmente por el hecho de vivir otra cultura, vivir con otras familias, en especial con la cultura americana, una cultura tan de expansión al fin y al cabo, ¿no? Entonces fue una expansión de mi mapa fuera de una zona de confort, porque estaba lejos de mi familia, de mis amigos, y vivía un entorno completamente diferente, donde era independiente de alguna manera, porque aunque tenía personas a quien poder acudir, ¿no? Como los counselors y todo el sistema que hacen de organización, pero no dejas de estar solo. En cuanto a tu zona Te apoyan entre comillas. Exacto, tu zona de protección. Pero es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, sin duda, porque esto fue el detonante de mi vida para crecer. El segundo, como os podéis imaginar, fue volver a España. El shock. Sí, el shock, y sobre todo porque puedes hacer una comparación con quién era yo antes y quién soy yo ahora, comparado con mi zona de confort, ¿no? Entonces sentí que mi conciencia se había expandido, y en especial por hablar otra lengua, que es como descubrir una versión de ti en otro código. Y a partir de ahí vivía mucho más abierta a muchos conceptos, y con el tiempo entendí que maestro es todo el mundo, ya que todos podemos enseñar y aprender. Entonces al regresar fui más consciente del cambio que había hecho como persona. A partir de ahí me empecé a interesar mucho por el mundo de la mente, el subconsciente y la psicología, hasta descubrir la unión del todo con la espiritualidad, que para mí nace de entender la belleza de las cosas simples, que esa es la verdadera sabiduría. Actualmente, como sabes, estoy estudiando astrología, el máster en coaching, para seguir profundizando, y estudio metafísica avanzada en la Escuela de las 13 Coronas. Qué chulo, por favor. Entonces esto me llevó también a mi tercer cambio de paradigma en 2019, donde alcancé la máxima exigencia de mi cuerpo como culturista. Máxima exigencia y a la vez entender el punto de daño también, ¿no? Porque todos los extremos al final son nocivos. Porque es el año que gané el carné profesional en culturismo, gané el título como la mejor atleta wellness de España, y para colmo, en esos, ¿no? Empecé en marzo, pues de marzo hasta agosto. En agosto es cuando me fui a vivir a Kuwait. Entonces fueron 5 meses de mi vida muy intensos, con una preparación muy exigente, y encima con la culminación de irme a otro país a trabajar, donde ya había firmado un contrato importante el año previo de la pandemia, con 32 personas a mi cargo. Pero claro, ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar el rollo de la pandemia? Y bueno, como os podréis imaginar, mi cuarto cambio de paradigma fue volver a España, otra vez.
post cuarentena y post encierro, donde me di cuenta de lo que era realmente importante, al menos en mi caso personal. Con todas las situaciones que estaban sucediendo en España con la cuarentena y estar lejos de mi núcleo de familiar y de amistades y vivir tan lejos una situación tan solitaria me hizo darme cuenta de decir, bueno, ¿yo qué valoro más, no? La pandemia a mí me hizo bien. En general nos dimos cuenta de lo que realmente es importante. Yo creo que suena mal decirlo, pero de alguna manera necesaria para hacer un parón y poder observar qué estamos haciendo. Porque cuando estamos en la rueda con el piloto automático nos perdemos mucho. Y un darte cuenta de que al final hay que buscar dentro la conexión contigo y con algo más grande que tú para obtener la felicidad, ¿no? Y dejar de buscar tanto fuera. Para mí fue un gran punto de inflexión. Pero también te dedicas a otras cosas a nivel empresarial, o sea, eres una mujer, vamos, todo terreno, muy potente. Sí, hace 12 años que trabajo para un proveedor de servicios en la Fórmula 1 del mundo del motor, con todo el tema de la venta de merchandising. Trabajo dentro de la federación con un equipo de bronceado desde 2014 y luego aparte he dado algunos cursos con la agencia de comunicación donde empecé trabajando cuando estaba en la universidad y bueno, tengo varias colaboraciones abiertas con las cuales sigo haciendo. Como buena Géminis me encanta también el estudio del aprendizaje continuo, creo que es la clave, tanto autodidacta como reglado. Y así para cerrarte, como podéis imaginar, mi cuarto cambio de paradigma, cuarto al acabar, fue después del no parar de lecciones este año, ¿no? Sobre todo en enero, el perder a mi padre y a mi abuela con 3 días de diferencia, ¿no? Un fallecimiento, pasar todas las navidades sin saber qué va a pasar y luego en 3 días de diferencia perder 2 figuras muy claves. Y el aplicar toda la gestión emocional que he podido aprender tanto del coaching como a lo largo de mi vida, me di cuenta que realmente pues lo que estaba aprendiendo sí me servía. No porque lo pasara sin dolor, porque al final el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional, el dolor no, pero la forma de gestionar esas emociones y comprenderlo pues fue totalmente diferente. Claro. Y desde otro nivel, otro punto de vista. Y me enseñó a ver sobre todo de decir, esto funciona, ayuda, y te coloca en tu sitio de una manera u otra. Te hace llevar las cosas... De otra manera. Sí, así es. Qué bien. ¿Cómo llegaste a perdona. Para ti es importante la conciencia corporal. ¿Nos podrías explicar más sobre ello? Sí, para mí es muy importante la conciencia y la conciencia corporal. Sí, es como la palabra que sale todo el tiempo de mi boca. Si tuviera que elegir una, ¿qué más pronuncio? Para mí el cuerpo es una parte esencial. Yo siempre digo que no hay cuerpo imposible sino mente incapaz, ¿no? Entonces la conciencia del cuerpo hay que conquistarla y la conquista únicamente el que se lo permite. Es así porque es muy a lo Henry Ford, ¿no? Tanto si crees que puedes como si no estás en lo correcto. Entonces si tú crees que puedes ya tienes el 50% hecho. Entonces el tener conciencia corporal nos permite estar presentes y conscientes de nuestros estados, nuestras emociones y nuestros sentimientos para así poder elegir lo que se suele llamar ahora el camino del medio, ¿no? Que es que para mí es el de la no reacción y el de la sí acción consciente, ¿no? Ya no reaccionamos a las cosas, sino que sabemos convivir en ese espacio entre medio del impulso y de la acción, ¿no? Lo que se llama el space within, que me gusta mucho ese libro del Código de la Presencia. Cuando te sabes manejar en el espacio del medio, al final no deja de ser como la salud física, ¿no? Que es el mens sana in corpore sano. Si tú estás bien, si estás presente, si eres el director de tu vida, las decisiones que tomes siempre van a ser mucho más conscientes y por ende más acertadas. Y si te equivocas, sabes que lo has hecho desde un punto de conciencia y siempre verás el aprendizaje, claro, nunca como un error. Siempre vas a seguir equivocándote por mucho que expandas tu conciencia, pero ves el aprendizaje, sabes rectificar. Sí, no me gusta verlo como equivocaciones. Aprendizaje. Sí, o como cosas que podría haber hecho mejor, porque al final es lo mejor que he podido hacer con el estado de conciencia que tenía, ya que yo lo he elegido. Con las herramientas que tenías en ese momento. Así es. Y bueno, para mí la clave es crear hábitos positivos, y entre ellos hábitos para trabajar la energía física. Como los hábitos claves son al final compromiso, responsabilidad, proactividad, asertividad y priorizar primero lo primero, ¿no? Que sería ya el tema de gestión del tiempo.
La persona que tiene éxito, ya sea en el ámbito personal o profesional, tiene el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. Claro. ¿No? Y las hace desde la constancia. disciplina y la misión de sentido y valores establecidos. Que para mí ahí es donde el deporte, ¿no? Lo que estamos hablando, el deporte te enseña estos valores básicos. De constancia, dejando a un lado la motivación, ¿no? Y el compromiso contigo mismo al final. O sea, el deporte es algo que te nutre que además que te puede nutrir desde bien pequeño, unos valores tan fundamentales del compartir, del equipo, de si lo sabes realmente llevar fuera del punto de competitivo Totalmente. extremo. Y te lo dice alguien que ha llegado al punto competitivo extremo, ¿no? Para poder encontrar el camino del medio. Debajo de esa ropa tan elegante hay unos músculos muy desarrollados. Doy fe. Ay, muchas gracias. Y también es importante para ti el cuerpo en sí. Cuéntanos más sobre ello. Bueno, yo la forma en la que trabajo el físico, al final yo lo veo como la parte más 3D y material visto desde las 4 dimensiones de la naturaleza humana, ¿no? El cuerpo, mente, corazón y espíritu, o si nos vamos al mundo del coaching, que es más mi mundo, las 4 inteligencias, ¿no? Inteligencia física, emocional, mental y espiritual. Entonces, si yo me baso en una forma de trabajar el físico, no me puedo olvidar de las demás, ¿no? Porque todo es parte del uno, el uno es parte del todo y la unidad de lo que hablamos, ¿no? Entonces, dentro de la inteligencia física, yo siempre incluyo el ejercicio físico, la nutrición, como forma de prevenir las enfermedades y los problemas a futuros. Incluso podemos ir más profundamente a una corrección postural, a buscar posibles dismetrías, etcétera, etcétera. En mi caso, yo practico el culturismo desde hace ya 12 años y combino ejercicios de contracción, como son las pesas en mi caso, con los ejercicios de expansión, que para mí es la de coaptación de cadenas musculares o lo mismo que sería la de coaptación articular. Entonces, básicamente porque en un cuerpo agarrotado y tenso no puede cohabitar la armonía y la paz. No puede fluir la energía al final. Exacto. Que es súper importante. Y da igual el deporte que te guste, lo importante es conectar con algún ejercicio físico o con algún deporte que te haga circular toda esa energía y fluir. El baile. El baile, cualquier cosa. La pelota. Bueno, luego seguiría con la inteligencia mental, que la forma para mí de nutrirla es a través de la lectura, la educación continua, hacerte buenas preguntas, el mindfulness. Me gusta mucho la frase de que la calidad de tu vida depende de las preguntas que te haces. Esta frase me hizo pensar mucho, no le vi ningún autor, pero dije, es que es tan cierto, porque ¿no? Tiene preguntas tan ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Quién soy? ¿Qué no quiero vivir hacer? en piloto automático, ¿no? Con lo que la vida te va dando, sino ser el dueño de tu vida. Claro, el director. Empieza por la pregunta, por la correcta pregunta. Seguiríamos con la inteligencia emocional, que es más el saber escuchar, saber servir, ayudar, la gestión emocional, el disfrute, ¿no? La escucha activa, el estar presente cuando estás con alguien es el mayor regalo que le puedes hacer. Y por último ya tendríamos la inteligencia espiritual, que para mí se resume en entender que todos somos unos y conseguir vivir en el nivel neurológico del transpersonal, que eso es como la meta máxima, yo creo. Pero explica lo que acabas de decir, porque es palabras técnicas para que lo puedan entender. El nivel neurológico del transpersonal al final es vivir con un para qué más grande, que es lo que pretendo decir con mi eslogan, que es más allá del coaching. No sea que tu para qué no sea solamente para ti a nivel de identidad, sino que el para qué incluye un nosotros. Entonces ahí es cuando, al menos bajo mi punto de vista y lo que se comparte, es que realmente hemos entendido la unión divina que tenemos con el todo. Exacto. Cuando dejamos de hacer cosas simplemente desde el yo desde individual, independiente, y podemos realmente ver un nosotros. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Mi último gran descubrimiento de paradigma de que no todos somos iguales en cuanto a capacidades, pero sí todos somos iguales en cuanto al ser, ¿no? Todos venimos desde un ¿no? Los fotoneutrones, todos somos luz al fin y al cabo. Entonces, exacto, cuando empezamos a vernos, sobre todo cuando empezamos a no vernos desde la disociación, desde la diferencia, la separación, ahí es desde donde podemos empezar a construir. Pero bueno, hasta llegar ahí, incluso hasta yo, hay muchos pasos de desprogramación de muchísimas cosas, y más en Europa al final, porque quieras o no, en Sudamérica están más avanzados en estos temas con la gente que yo me he encontrado. Sí, es una pasada a nivel espiritual, tienen una conciencia mucho más avanzada. Es una pasada. Sí.
¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre las enfermedades y las emociones? Ay, buena pregunta. Buena pregunta. A ver, ahí yo tengo una opinión un poco especial. En mi opinión, emoción y sentimiento son la causa de la enfermedad. La enfermedad yo la entiendo como un desequilibrio entre lo que la mente quiere, necesita o desea y lo que quiere vivir el alma. Entonces, cuando hay esta desarmonía, ocurre la enfermedad, ¿no? Que sería como la materialización del 3D de todo ese caos que pueda haber en otros planos. Entonces, al final, yo veo la mejor forma de tener o la mejor herramienta de salud para mí se basa en observar, disociarme y aplicar gestión emocional, ¿no? No tomármelo desde una forma ególica de ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino ¿qué puedo aprender yo de esto y qué puedo hacer para solucionarlo? Entonces es importante entender que la misma fuerza tiene nuestro cuerpo para enfermar que para transformarnos en salud. Exacto, tenemos el mismo poder. Entonces no creo en sí en las enfermedades, creo que existen síntomas o existen enfermos, pero no enfermedades en sí. Interesante. Interesante. Yo opino lo mismo que tú. ¿Nos puedes explicar qué es la decoaptación muscular y qué importancia tiene? No sé si lo he dicho correctamente, tú eres la profesional. Sí, es decoaptación de cadenas musculares o decoaptación articular, que sería lo mismo, ¿no? Al final, la decoaptación articular se basa en tracciones que lo que buscan es incrementar el espacio entre las superficies articulares. Es una descompresión de las estructuras óseas, porque al final decoaptar significa separar las partes óseas de una articulación. Entonces todos tenemos acortamientos que nos pasan a lo largo del día por cargar el bolso, por hacer ejercicio, por la misma fuerza de la gravedad. Tanto física como emocional, ¿no? ¿Te puede producir esto? Solo que, bueno, la emocional sería más a raíz de la decoaptación física, ese momento de relajación donde tú puedes incluso meter técnicas como inhalar y exhalar, ¿no? El inhalo luz, exhalo oscuridad, de donde encuentro esa tensión, sí te puede ayudar más a un nivel emocional. Pero aquí, hablando ya más 3D científicamente del cuerpo, todos tenemos acortamientos y esto lo que nos provoca es un aplastamiento de las articulaciones. O sea, es el acercamiento de los huesos a los extremos. Algo lógico porque el acortamiento es eso, ¿no? Algo se acorta y sus extremos se acercan con su consecuente desgaste por el roce. Entonces, esta separación no se puede conseguir con los estiramientos analíticos típicos. Entonces, solo se puede conseguir con los estiramientos de cadenas musculares o las decoaptaciones de cadenas musculares, que sería más correcto. Ya que es donde doy las gracias a Rafael Santos por enseñarme este maravilloso mundo y entender que el estiramiento no era lo que yo quería, sino que yo buscar ese espacio de no tensión entre medio de los músculos como un método de prevención incluso de lesiones a nivel deportivo. Porque si yo evito, es un trabajo diario, por eso yo hago 15 minutos al día. Sé que se puede hacer muchísimo más, no hay límite. Pero a mí me gusta estirar diariamente, por ejemplo, la columna vertebral, un estiramiento muy sencillo, te pones contra la pared, posición fetal, estiras los pies hacia arriba y simplemente te quedas allí, esperas. Y la misma fuerza de la gravedad es la que consigue que con las piernas en el aire, apoyadas contra la pared, estires la columna. Entonces, cosas tan sencillas, 15 minutos al día, tienen un doble efecto, ¿no? Porque haces el efecto del parón, del espacio, de poder utilizar como una meditación y a la vez estás consiguiendo una decoaptación, ¿no? Un espacio entre los huesos. Es una manera de conectar con tu cuerpo, tu templo. Para mí es de las mejores meditaciones. Barra pausada, barra activa. No conecto mucho con la meditación 100% de quedarme sentada en posición de loto y no es mi forma, vaya. Cada uno tiene la suya y es perfecto. Pero lo encuentro muy interesante para conectar mente, alma y cuerpo. Lo probaré. Muy recomendado. ¿De qué forma trabajas el físico? De varias formas. Al final lo trabajo, es un poco lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Lo trabajo como la parte más material y 3D, con las 4 inteligencias. En mi caso en particular, veo que es fundamental el entrenamiento, al menos entrenamiento o deporte o actividad deportiva o cardiovascular, ¿no? Entendiéndolo como un todo,
de 30 minutos al día. Además me gusta muchísimo, por ejemplo, la doctora Laurie Santos, una gran psicóloga de la Universidad de Yale de Estados Unidos, que ella lanzó un proyecto que se llama el Laboratorio de la Felicidad, que además se puede encontrar en coursera.com, un curso gratuito de la felicidad, me parece que en más de 11 idiomas, es maravilloso. Fantástico. Yo lo hice en la cuarentena y todo el research que ella hizo, ¿no? en referencia a la felicidad, con varios psicólogos y muchísimos artículos, al final todo se resume en que esos 30 minutos al día de ejercicio sí te aportan felicidad, te suman en todos los niveles. Es una actividad que no hay forma de que te reste, bien sea caminar, bien sea ir subiendo las escaleras, nunca coger el ascensor, el poderte dedicar esos 30 minutos de actividad anaeróbica o aeróbica, lo que mejor a tu cuerpo le hace un bien tan grande, ¿no? Y hay un podcast, lo único que es en inglés, ¿no? El Happiness Lab, pero todos los ejemplos que te dan hablan incluso en temas de facturación, ¿no? De cómo la meta de una persona puede ser facturar. En Estados Unidos, por ejemplo, es $75,000 al año, ¿no? Pero una vez ya has alcanzado ya has llegado hasta allí, dicen que cualquier incentivo ya no motiva a la gente. Entonces, ¿de qué forma pueden seguir aumentando la felicidad de estas personas si a nivel profesional, económico, no consiguen, ¿no? Entonces, a través sobre todo de todas estas técnicas con el ejercicio físico, al final es la más fuerte, más económica, que más beneficio nos hace es la salud. Por supuesto. Y lo que sobre todo le baja el estrés a las personas y les sigue aportando es el ejercicio físico. Entonces, para mí es un sine qua non total para recomendar a cualquier persona. Todos mis procesos de coaching los inicio desde una toma de conciencia, bien sea desde la astrología, pero siempre incluyen una parte de ejercicio físico y una buena alimentación. Básico. Porque al final es lo que hablamos de la importancia del cuerpo. O sea, el cuerpo es la materialización de todo lo que podemos... De toda nuestra energía, ¿no? El resultado. Sí, y al final es lo que eres de una manera u otra, ¿no? Es como te presentas, quitando ya toda la parte superficial de tener un cuerpo musculado o no musculado. Esto ya son gustos, al fin y al cabo. Es igual que si tienes una discapacitación, no eres ni mejor ni peor. Pero es como, yo a veces pienso, o hace mucho tiempo preguntaba, pero entonces un cojo, ¿por qué es cojo, no? ¿Por qué esta persona tiene que ser coja y la otra no? Y me acuerdo que una las personas que valoro me dijo, es que el cojo ha venido a expresar, ¿no? O a vivir falta de movilidad. Y ese es su aprendizaje, ¿no? Claro. Ha venido a experimentar esto. Entonces me costaba mucho entenderlo de por qué uno es así y uno es asá, ¿no? Parece que cada uno tiene como su aprendizaje. Total, en esta escuela llamada vida. Y es el saber hacer de eso tu mejor guión, ¿no? Ahí me gusta mucho Albert Espinosa, ¿no? El superviviente de 200.000 veces del cáncer al final, pero siempre con su actitud positiva, tratando de hacer los ejercicios correctos. Al final es la actitud, ¿no? Hay mucho Víctor Coopers también. Muy fan de todas estas grandes comunicadores que tenemos en España, por suerte, y de lo que hablábamos antes de cómo cada vez hay más información relacionada con la conciencia. Es maravilloso. Es un regalo el poder entrar en Google y que realmente ya se empieza a hablar de todo esto. Sí. Bueno, lo que hablábamos, es como siempre el mundo yo lo veo de una forma muy dual, ¿no? Es muy bonito por una parte y por otro lado hay mucha desinformación, mucha gente que se puede aprovechar de un nuevo mundo que ahora todo es espiritual y como es espiritual todo está bien y eso tampoco, y hay que aportar un poco ya de conciencia. En el mundo espiritual también hay personas que son más dignas que otras o más puedes confiar más que otras. Mejores intenciones que otras, sí. Esto pasa en todos los sectores, no por ser el espiritual todo el mundo es súper digno, no es así. Sí, ni por ser espiritual nunca te puedes fiar, claro. Ni por ser coach eres súper personas, perfecto. Estamos en el camino del aprendizaje y como cualquier otra, lo único que intentamos es mejorar el mundo y mejorarnos a nosotros, pero estamos en el mismo aprendizaje día a día, ¿no? Sí, lo bonito al final es la intención y la actitud. Con buena actitud, da igual a lo que te dediques, siempre vas a destacar. Exacto. Si aportas luz a los demás, a tu entorno. Exacto. O sea, bueno, el que tu propósito sea siempre dejar al otro un poquito mejor. ¿No? Este es el problema. Esto es básico. Seas panadero, seas lo que seas. Es precioso. Es un regalo, sí. ¿Te gustaría dejar alguna herramienta para acabar a los oyentes que puedan utilizar para trabajar su conciencia desde casa o donde se encuentren? Sí. Y ahí
Ahora que has dicho lo de trabajar desde casa me has hecho pensar. De entrada, a mí me gusta mucho la frase de Carl Jung, ¿no? De hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, para mí, ya que soy fan de la palabra conciencia, lo más importante es iluminar al máximo todos los campos de tu vida, ¿no? Expandir tu mapa. Exacto. Entendiendo que el mapa no es el territorio, está bien, pero el poder entender al otro para ser entendido, ¿no? En vez de el escuchar para responder, ¿no? Entonces, si yo pudiera recomendar algo a los demás, es el tratar de buscar la máxima presencia y la máxima conciencia siempre. Pero cuando vives así, que ojalá se pudiera vivir así el 100% del tiempo, yo no lo he logrado. Es difícil. Quizás no estaríamos aquí si fuera así. Exacto. Lo bonito de vivir así es que la vida es como que ya no son solo los típicos colores del Pantone, ¿no? Aparecen muchos degradados. Entonces como que la vida es más rica, es de mayor calidad, porque de una misma experiencia te llevas muchas microexperiencias, muchas más tonalidades, muchas más emociones, vives más a la persona que tienes delante en cualquier momento, ¿no? Hasta este momento que estamos teniendo actualmente, hasta el de las personas que nos están escuchando. No es lo mismo si escuchas de una forma activa, intentando realmente vibrar con el mensaje, así lo escuchas mientras haces otra cosa como ruido de fondo, claro. Es como todo. Entonces es un poco el afinar nuestra antena, ¿no? O el afinar el alma. Vivir el momento y el presente y aprovecharlo. Es el cambiar nuestra emisora interna y decidir conscientemente con qué queremos conectar ahora y con qué no. A veces queremos hacer tantas cosas a la vez que no aprovechamos ninguna, o sea... Bueno, y más ahora estamos en un momento muy bueno, que es lo que hablábamos ahora, el final del año astrológico, ¿no? Ahora el cambio de la primavera, el final del equinoccio, con la luna nueva que viene ahora. Es un momento de nuevos inicios, un ciclo de 12 años nuevo, con grandes finales también. Es el regalo del momento, al final todo se está dando como se tiene que dar. Totalmente. Y por otro lado me gustaría leeros una historia, que son unos 3 minutos, si me lo permitís, claro. Que me gustó muchísimo, me hizo pensar mucho y os la quiero regalar. La historia dice: un joven científico fue condecorado con un premio por los hallazgos encontrados durante sus últimas investigaciones. Al finalizar la cena de gala, una orquesta de músicos subió al escenario para seguir amenizando la velada. De pronto, su mujer le hizo un gesto para que la sacara a bailar. Paralizado por el miedo, negó con la cabeza y le suplicó que no insistiera. Seguidamente, la mujer del tímido científico empezó a bailar en dirección a la pista de baile, provocando una sonrisa en todos los miembros de la banda. Estuvo bailando sola, dándolo todo durante casi 1 minuto, mientras el resto de invitados la miraba con incredulidad. Horrorizado, su marido se escondía su cabeza entre los hombros como una tortuga que se ocultaba dentro de su caparazón. Debido a su inseguridad, aquel joven científico jamás había bailado. Enseguida un par de asistentes siguieron los pasos de aquella joven. Valiente mujer, y se pusieron a bailar como locos a su lado. A los pocos segundos la pista estaba llena a rebosar de intelectuales poseídos por el ritmo de aquella música tan marchosa. A lo lejos, el tímido científico los miraba asombrado. No podía entender cómo aquellas personas, supuestamente serias, racionales y respetables, movían sus brazos y sacudían sus piernas de forma tan caótica, sin ningún tipo de orden ni armonía. En medio de toda aquella multitud de bailarines, volvió a cruzar la mirada con su mujer, la cual le hizo un gesto para que fuera a bailar con ella. Incapaz de vencer su vergüenza, volvió a negar con la cabeza. Eso sí, en esta ocasión, el enamorado científico le lanzó un beso con la mano a modo de disculpa. Fue entonces cuando algo le hizo clic. Tengo que aprender a bailar, se dijo para sus adentros. Al día siguiente fue a la biblioteca, donde buscó los mejores libros para iniciarse en el arte de la danza. Y así fue como empezó a devorar un ensayo tras otro, cada cual más denso que el anterior. Teoría del baile, antropología de la danza, psicología del ritmo. Y en menos de 3 meses se leyó más de 150 ensayos. En paralelo a las horas que dedicaba a la lectura, empezó a visitar diferentes pistas de baile. Y durante horas se quedaba sentado en la barra del bar, observando desde la distancia cómo el resto de personas bailaban. Y así siguió durante años, leyendo, investigando y documentándose acerca de todo lo relacionado con el baile. A su vez empezó a elaborar informes con sofisticados cálculos matemáticos, en los que analizaba y reflexionaba acerca de los músculos exactos que las personas movían cuando danzaban. También comenzó a medir el ritmo, la velocidad y el movimiento de los diferentes estilos musicales.
Sin embargo, todavía no se sentía preparado para bailar con su mujer. A pesar de contar con elaborados algoritmos, aquel científico no lograba resolver el único misterio que le faltaba por descifrar. No tenía ni idea de cómo la gente lo hacía para armarse de valor y superar el miedo al ridículo. Ni tampoco sabía qué era lo que producía semejante alegría a quienes bailaban. Y era tal su desconcierto que se sentía incapaz de bailar. Y así fueron pasando los años, hasta que aquel científico decidió escribir un libro para plasmar todo lo que había aprendido durante su vida adulta acerca del baile y de la música. Se pasó más de una década escribiendo solo en su despacho y finalmente lo publicó. Se tituló La ciencia del baile y estaba compuesto por 10 tomos muy gruesos. Aquel libro se convirtió en un bestseller mundial, convirtiendo a su autor en el mayor experto de la historia del baile de la humanidad. Sin bailar. Ya siendo un anciano, recibió el premio de honor de la Asociación Internacional de la Danza por su enorme contribución a esta disciplina. Curiosamente, lo obtuvo sin haber pisado jamás una pista de baile. Esa misma noche le dio un infarto y se murió. Y junto a la cama donde yacía tumbado encontraron un diario que recogía sus últimas palabras, escritas justo después de haber recibido aquel reconocimiento. Y decían: qué diferente hubiera sido mi vida si en vez de haberme dedicado a estudiar el baile, me hubiera permitido simplemente bailar. Bravo, o sea, más real imposible. Qué heavy, me ha encantado. Bueno, pues a mí esta historia me impactó mucho y al final, ¿no? La moraleja, cada uno habrá tenido su impacto, su sensación, pero qué diferentes serían las cosas si realmente nos centráramos en experimentarlas, si nos quitáramos el miedo y todas estas creencias limitantes, sobre todo, tanto conscientes como subconscientes, y al final el baile entendido como la máxima expresión de nuestra esencia, ¿no? Qué diferente hubiera sido todo si simplemente hubiera sido yo. Exacto. Qué bonito, muchas gracias, me ha encantado. Muy buena, porque además es así, la vida es experimentarlo y nada más. Lo hagas bien o mal, se aprende durante lo haces. Sí, bueno, al final el bien o el mal no existe, ¿no? La realidad es neutra, como dice Borja Vilaseca. Me encanta eso de la neutralidad. El bien y el mal es más ególico, ¿no? Esto está bien, esto está mal, y esa manía que tenemos de jerarquizar vas todo. Vas perfeccionando, te vas encontrando en la experiencia. No hace falta ser perfecto para nada. Bueno, es ser más auténtico. Exacto, ser tú mismo. Pues muchísimas gracias, Patricia. Me ha encantado estar contigo hoy aquí. Y muchas gracias a todos los oyentes. Nos volveremos a encontrar el jueves que viene a las 6. Un abrazo, Patricia. Nos veremos pronto. Muchas gracias a todos y gracias por escucharme. Espero que haya aportado vuestro granito de conciencia y que la paz os acompañe.